gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy para mí tiene un enorme significado, es para recordar, para analizar, para valorar los temas, teniendo en cuenta que hace 22 años, 2 días atrás, que falleció el gran presidente argentino, el gran estadista, el hombre que buscó el desarrollo nacional, que era el doctor Arturo Frondizi. Yo tengo el gusto y el honor de que esté con nosotros en Corrientes de Pensamiento una de sus colaboradoras desde muy joven, creo que a los 15 años comenzó a colaborar con el doctor Arturo Frondizi. Me refiero a la querida profesora Emilia Menotti, que es presidente de la Academia Argentina de la Historia, presidente del Centro de Estudios Nacionales, del cual tengo el gusto de pertenecer también, y además del Instituto Bolivariano, Belgraniano. No se queda un minuto durante todo el día, una actividad intensísima de la querida profesora Emilia Menotti, que conoció en profundidad la estatura moral e intelectual y su capacidad de conducción del gran presidente que fue el doctor Arturo Frondizi. Querida profesora, le agradezco enormemente que hoy nos acompañe, porque creo que es una hora muy especial del país, en el cual tenemos que recordar a este gran estadista, sin subestimar a nadie, que tuvo nuestra República Argentina. Yo le agradezco infinitamente esta invitación, doctor, viniendo de usted, que estuvo tan cerca también del doctor Arturo Frondizi, porque nunca olvidaré una mañana que usted llegó a la calle Beruti 2526, pidió hablar con el doctor, ya tenía concedida la entrevista para ofrecerle la senaduría por su provincia. Así es, la Senaduría Nacional por Corrientes, porque nació en Paso de los Libres. Exactamente. El doctor le agradeció profundamente. Viniendo de usted le llegaba en gran forma ese ofrecimiento, pero después ya de haber estado como presidente de la Nación, ya no aceptaba ninguna otra nominación. Dijo ya no quería aceptar ninguna función pública, el doctor Alfonsín creo que le Claro, exactamente, se dedicaba a guiar con su palabra y con su ejemplo. Exactamente. Y doble agradecimiento en estos momentos en que no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, vemos nosotros la carencia de dirigentes importantes que nos lleven, que nos conduzcan. Es por eso que nos vemos obligados a poner la mirada en aquellas grandes figuras, la de los estadistas, que supieron enfrentar los problemas o diferencias de su presente y abrir el camino hacia el futuro. Ese fue el doctor Arturo Frondizi, a quien respetamos nosotros por su gran acción programática, por su pensamiento, por su cultura, por sus convicciones democráticas, que expuso en todo momento, aún desde su juventud, porque sus compañeros de 5º año del Colegio Mariano Moreno veían en él a un futuro presidente y se lo decían. Y esa opinión es la que me hicieron llegar cuando comencé con mis cátedras en el Mariano Moreno, quienes habían sido sus profesores, el doctor Mesa, la profesora, la señora de Zabalain, es decir, todos aquellos que lo habían tenido directamente bajo su dirección. Efectivamente, el doctor Frondizi tuvo una gran formación cultural, que lo llevó a estar en el Colegio Libre de Estudios Superiores, fundado por Aníbal Ponce, por Reisig, que era una especie de facultad en 1930, pero que no daba títulos bajo ningún punto de vista, pero que tenía los mejores profesores de aquí y de aquellos que venían exiliados y buscaban tranquilidad en nuestra patria. Dirigió su revista Cursos y Conferencias y con eso ya se inició en la gran tarea cultural y fue formando su concepto sobre una función en la nación. Desde los 20 y pico de años ya militó, fue un defensor cuando caía Irigoyen, eso lo llevó a tener una actuación pública más importante, lo que le valió su primera prisión en el año 30,
recién terminaba su colegio secundario, luego concejal, diputado de la Nación. Gran diputado, del grupo de los 42, ¿no? Exactamente, desde el 46 al 48, al 52, el bloque de los 44. Vítolo también. El bloque de los 44. 44. De los 44 que dejó sentada su presencia. Cuando sabían, Decker nos comentaba que cuando sabían que iba a hablar el doctor Frondizi, todos acudían a la Cámara. Se llenaba la Cámara, no había bancas vacías porque querían escuchar su palabra. Nunca atacaba, sino que presentaba valores, presentaba propuestas positivas. Y es así como, presidente del Comité Nacional del Radicalismo en el 54, es propuesto para la candidatura a presidente en la Convención de Tucumán, donde lamentablemente se dividió el partido en intransigentes y unionistas. No por causa de Frondizi, en absoluto, sino que el grupo de Balbín había propuesto que se votara, que la población votara si querían seguir, aceptar la candidatura, etcétera, o no. Y le contestaron que eso lo tenía que decir la siguiente convención, que había sido convocada esta para resolver la candidatura. Se retiró el otro grupo, quedó únicamente el grupo de la intransigencia y viene la fórmula Balbín Gómez, Frondizi Gómez. Claro. Ahí Frondizi puede llevar a cabo esa trilogía que siente lo obsesionó, que era de unidad, paz social y desarrollo. En esto se completa toda la escala de valores que pudo tener Frondizi hasta ese momento. Concretamente, ¿a qué aspiraba? A lograr la unidad de la nación, porque decía que sin unidad no podía marchar adelante. Y su discurso memorable del 1 de mayo de 1958, que tendría que ser estudiado en todas las universidades. En una de ellas lo estudian los alumnos de Derecho como modelo de mensaje presidencial en la Universidad Kennedy. Vemos nosotros que allí fija categóricamente esa decisión. A partir de este momento dejo de pertenecer a un partido político, dejo de dirigir un partido político, soy presidente para todos los argentinos. Entonces decía a los 20 millones de argentinos. A los 20 millones de habitantes, exactamente. Y luego debemos estar unidos, porque así únicamente puede avanzar la nación. A partir de este momento bajamos el telón. Se hizo famosa la expresión bajar el telón que expresó allí Frondizi. Eso indicaba que debíamos dejar a un lado diferencias para seguir adelante en nuestras decisiones. Y efectivamente eso lo va a demostrar con las primeras normas. ¿Cuáles son ellas? A partir de este momento enviaré el proyecto de una gran amnistía en el país. El doctor Vítolo, que defendió esa acción, dijo que la amnistía no era para los delitos comunes ni para el enriquecimiento ilegítimo, para la corrupción. Eso no entraban en ninguna amnistía. A partir de ese instante, otras medidas políticas. Va a derogar la ley de residencia, que años y años, desde 1902 se hablaba de derogar esa ley que podía expulsar a los extranjeros del país acusados de perjudicar las normas de la nación. Se empleaba con otros fines la ley de residencia. Él la anula, deroga la ley de residencia. En la parte de educación, tenemos el Estatuto del Docente, tenemos nosotros la Universidad Técnica, la Tecnológica de Perón, la amolda a todo ese sentido. Tenemos nosotros decisiones, por ejemplo, en política exterior, en la parte de desarrollo, siderurgia, petroquímica, estudios hídricos, los grandes establecimientos. Y él va a reflotar una teoría, el aprovechamiento de las mareas como energía motriz, que la había hecho Ocavalda, un gran marino en 1915 cuando viajaba hacia el sur. Quedó ese proyecto aprobado, pero nunca planificado. Frondizi lo va a planificar, coincidiendo en eso con el almirante Rojas. Cuando encarga todas las medidas a Francia, únicamente Francia y el norte de Rusia tenían la teoría o la aplicación mareomotriz. Y todavía quedó falta todo anulado. La estatua que en el Parque Y falta Rivadavia. la estatua que merece ese hombre que integró la Patagonia, porque hablaban de integración mundial. Él decía, primero la integración nacional, después la continental, después la mundial. Y comenzó integrando la Patagonia, el Chocón, Río Turbio, petróleo
Nos dio la estatua del Parque Rivadavia. Y la estatua en el Parque Rivadavia la propuso usted, efectivamente. Se aprobó, fue convertida en ley. Se aprobó por el Congreso y allí quedó. Y el petróleo, el petróleo que nos dio el autoabastecimiento, lo anularon por cuestiones políticas esa decisión, porque estaba establecido que a todo riesgo. El apoyo de las empresas era todo riesgo. Si no encontraban petróleo, los saludamos, muchas gracias por el intento. En eso lo acompañó don Rogelio Frigerio también. Exacto. Nos quedábamos con los hidrocarburos, nos quedábamos con el trabajo de la gente en los yacimientos y con el autoabastecimiento, con la industria automotriz en Córdoba, la de los tractores para ayudar al campo, el gran progreso también del campo. Mire, profesora querida, todo eso esperando la estatua que usted propuso y que está aprobada por el Congreso. Que se apruebe, que se haga, que se concrete. Exactamente. Profesora querida, yo la invitaría a que me acompañe ahora en la mesa, donde voy a hacer uso de la palabra, y seguiremos analizando juntos. Pero un placer enorme, este tema. Doctor. Hacemos un paréntesis, vamos a un corte y volvemos con este tema que merece, no porque vivamos del pasado, sino porque sirve para el futuro, que en realidad es lo que verdaderamente corresponde. La palabra de un político es necesaria en estos momentos. Además, yo creo, querida profesora, que el político que no conoce la historia no puede destacarse, ¿no? Exacto. Vamos a un corte y volvemos con la profesora Menotti desde la mesa. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Mira esta promo, Marcos. Contratando Netflix con Visa o Máster de Galicia tenemos 2 meses bonificados. Mira. A ver. Yo tengo una mejor. No contratando Netflix con Visa o Máster de Galicia nos bonifican toda la vida. Dale, Marcos. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de alguna de sus series. Tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Dale, contratalo. Ya lo contraté. Sos rápida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Osdeneo 1825. Estamos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en Provincia Net podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. Provincia Net, pagas como querés. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. La verdad es que ha sido magnífica la enunciación, la exposición
la ubicación de este estadista brillante que tuvo nuestro país. Yo debo reconocer la tarea que la profesora Menotti ha venido desarrollando desde entonces hasta ahora. Y debo decir además que lo conocí al doctor Frondizi cuando tenía 25 años, cuando por el golpe militar de entonces dejé de ser presidente de la Cámara de Diputados de mi provincia. Me tuve que hacer cargo de las cuestiones de mi familia, de mis padres, de mi madre, de mi familia, porque mi padre falleció a los 3 días en un accidente automovilístico cuando tenía 52 años. Yo tenía que venir mucho a Buenos Aires y siempre iba a visitarlo a la calle Beruti, a su austero departamento, frente al Hospital Alemán. Por eso coincido totalmente con la profesora Emilia Menotti. Y digo que el doctor Frondizi era un intelectual de la política, un hombre de acción, un hombre que reunía su gabinete permanentemente hasta cualquier hora, hasta la madrugada a veces, trabajando con esto. Esto es lo que me informaban y me contaban. Además que era una gran generosidad, porque no creó el frondicismo, sino que, como dijo la profesora, renunció a la presidencia de su partido. Y me pareció muy buena la sigla de Movimiento de Integración y Desarrollo. Yo, siendo autonomista como soy, debo decir que me siento un desarrollista. Y debo también manifestar con total convicción que cuando me tocó el honor de ser gobernador de mi provincia, ser electo gobernador de mi provincia, como ella decía, vine a visitarlo al gran presidente y a ofrecerle la senaduría nacional por mi provincia. Pero también quiero decir más, me inspiré en su ejemplo con un gran equipo, muy superior al conductor, que en ese momento era yo por circunstancias especiales, con gente de todos los sectores del desarrollismo, del justicialismo, del radicalismo, del Partido Liberal, del autonomismo que yo presidía. Me inspiré en su ejemplo para la tarea que realizamos en aquel entonces, en 4 años, sin ley de coparticipación, donde, por ejemplo, hicieron miles de viviendas. ¿Quién era el presidente del Instituto de Vivienda? Un hombre del desarrollismo, que era el ingeniero Salomón Méndez. Y así había hombres como profesores míos que integraban el equipo, donde se hicieron, con errores y con aciertos, lo mejor que se pudo en aquel momento. Sí, y contamos, tengo que decir con sinceridad, querida profesora y queridos televidentes, con la buena disposición del entonces presidente doctor Raúl Alfonsín. Incluso me acuerdo que después él le había ofrecido al doctor Frondizi que sea su embajador itinerante, su embajador por el mundo. A don Arturo Frondizi, que lo tuvo como vicepresidente al doctor Gómez, en principio él quería llevarlo a un correntino, que fue el doctor Blas Benjamín de la Vega, que fue después embajador en Paraguay. Y una de las cualidades que tuvo el doctor también, además de ser un gran político, un gran estadista, fue su generosidad para con todos los sectores. Y gobernó en la época del mundo bipolar, donde estaba por un lado el tema de la Unión Soviética y otros países, y por el otro lado el sistema capitalista. Él ubicó primero en ese aspecto a nuestro país, a la Argentina. Y tan es así que recorrió el mundo y recibió el beneplácito, el aplauso, el reconocimiento de todos los pueblos en los cuales, a los cuales visitó. Es cierto. Me acuerdo que hizo una gira a China, a Corea, a Japón. Y en Japón, profesora, me gustaría que usted agregue
que fue el único presidente, ¿no? Sí, el emperador Hirohito dejó el Palacio Imperial para recibirlo al doctor Frondizi y darle la mano al bajar del avión. Por primera vez el emperador, un dios viviente, dejaba el Palacio Imperial para recibir a una visita. Y las calles cruzadas con carteles, bienvenido, bienvenido presidente. Exactamente. Y así la gran amistad con Kennedy, con De Kennedy. Gaulle. A Kennedy le hizo cambiar una visión. Kennedy, es importante que usted lo señale, profesora. Con la Alianza para el Progreso establecía el apoyo a los países latinoamericanos basado en educación y en parte médica, es decir, escuelas y hospitales. Decía que con eso los ayudaba. Frondizi lo me dijo, se nota que usted no ha visitado las provincias, algunas de mis provincias, donde arriba en la sierra hay una escuelita, únicamente el maestro, que tiene que bajar horas y horas para comprar algo, comprar útiles a sus alumnos. Señor, si usted da una ayuda económica, usted verá que se levanta una industria. Cuando se levanta una fábrica, los obreros tienen que vivir allí. Los obreros tienen hijos, necesitan escuelas. Se enferman, necesitan hospital. Entonces tendremos hospital y escuelas, como usted quiere, y una fábrica y una industria, que es lo que queremos nosotros. Bueno, en eso nos Kennedy inspiramos de alguna razón. manera, querida profesora. Le dio la razón. No digo que hayamos llegado a su nivel, ni mucho menos, pero que hicimos todo el esfuerzo por crear esa tarea. Y le digo más, yo digo que el doctor Frondizi fue un hombre que gobernó sin odios ni rencores, que fue un hombre que la tarea política del MIT lo llevaba también don Rogelio Frigerio. También. Logró, como usted hoy lo mencionó, el abastecimiento petrolero. Así es. La industria automotriz. Pues vio el problema energético. Él había escrito un libro que se llamaba Petróleo y Política, pero cuando vio la realidad, él dijo, primero está la patria y después da lo que yo opinaba. Tengo derecho a haberme equivocado. Como a veces un ser humano que se puede haber equivocado en otras política condiciones. Y nación, efectivamente. Tendrá quienes los cuestionen como nos cuestionan a todos, esta es la verdad. Pero que fue un presidente que se adelantó a su tiempo. Yo creo que en 20 y tantos años, indudablemente que fue así. Y usted lo mencionó al presidente Kennedy, y yo voy a comentar algo, yo no estaba por supuesto, pero hay gente que estuvo en ese momento, el gesto que tuvo el doctor Frondizi. Lo llama, tenía una muy buena relación con el presidente Kennedy, lo llama cuando él se enteraba que en pocas horas se iba a ser derrocado por las Fuerzas Armadas. Y le dice, señor presidente, en pocas horas voy a ser derrocado por las Fuerzas Armadas de mi país. Pero yo le solicito que esté o no esté Arturo Frondizi como presidente de la República, usted siga apoyando a nuestros compatriotas, a nuestro país, a nuestra patria en definitiva, en la misma forma que lo viene haciendo ahora. Y esto me contó gente que estuvo allí, que colaboraba muy cerca del doctor Frondizi. Por otra parte, él se inspiró en salud, en educación, como usted lo dijo, en seguridad personal y seguridad jurídica. Y una corte que era magnífica. Uno de cuyos integrantes, el doctor Julio Llanarte, cuando fue derrocado el doctor Frondizi, iba a asumir el general Poggi en la Casa de Gobierno, se adelantó y lo hizo jurar en la corte al presidente provisional del Senado, que era el doctor Guido, senador por Río Negro. Pero de todas maneras, yo creo que con esto no queremos quedarnos en este recuerdo simplemente, sino que aquellas ideas, aquellas actitudes, aquella inserción de Argentina en el mundo que logró el doctor Frondizi, indudablemente, sirve para pensar ahora, no en el día que vivimos, sino en el mediano y largo plazo. Es decir, que nosotros del pasado podemos tomar lo bueno. Vamos a ver que el doctor Frondizi acertó en gran medida y pudo haber cometido errores, pero que su actitud,
su sapiencia, su formación. Era un hombre que tenía una preparación magnífica, sí. Sirvió para lanzarnos hacia el porvenir. Y para lo que hoy participamos, nos inspiráramos en ese ejemplo. Pablo VI, VI. Con el que él se entrevistó y estuvieron, como me comentaba la señora Elena, horas y horas encerrados hablando sobre el desarrollo y la política económica. El Pablo VI estaba preparando su encíclica, Popular en Progreso, sí. Y uno de los capítulos se llama El desarrollismo es el nuevo nombre de la paz, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Es decir, ahí influyó, uno lo lee y dice, pero eso lo hizo Frondizi. Usted lo hizo 7 tomos, hicieron con el doctor Virasoro, y yo presenté el político. Exactamente. Pero lo que quiero decir con esto, querida profesora y queridos televidentes, es que fue un ejemplo, que fue con ideas modernas, actualizadas, que sirven hasta hoy y que a uno le significó lanzarse desde el porvenir con espíritu de grandeza. Y concedería al Estado, tal lo concibo yo, ni el Estado, o lo concebimos nosotros, el autonomismo. Y dictó una conferencia a la que me invitó sobre Carlos Pellegrini, el piloto de tormentas del autonomismo, fundador del Banco Nación, para hablar sobre Carlos Pellegrini industrialista. Es decir, que habían criterios. Y lo otro, mencionando a don Rogelio Frigerio, yo cuando representé a mi provincia en el Senado de la Nación, me iba a veces a las 7, 8 de la tarde al comité del MIT en la calle Ayacucho. En síntesis, yo creo que la historia, el presente y fundamentalmente el futuro se hace estudiando, trabajando, aprendiendo todos los días, con humildad, con patriotismo, con amor a nuestros semejantes y con una modernidad que signifique pensar con sensatez y sapiencia en el mediano y largo plazo. Este es el homenaje a un gran argentino, correntino en particular, que es el doctor Arturo Frondizi. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.